Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a la reseña del manga Doraemon. Bueno, Doraemon yo creo que es un personaje al que todos conocemos, es un icono popular que está a la altura de otros iconos populares como por ejemplo Mickey Mouse o Super Mario. Es decir, un personaje que todo el mundo conoce, un personaje que goza de una fama impresionantemente alta. Y bueno, esta es una reseña bastante especial, una reseña que, bueno, me he tomado mi tiempo en hacer el esquema sobre el cual pues la construyo y tal. Normalmente suelo rellenar una página de cuaderno como esta y luego ya, bueno, pues voy desarrollando lo que he apuntado en dicha hoja y tal. Lo que pasa es que en el caso de Doraemon no he rellenado una sola página, he rellenado, como podéis ver, 2, 3 y finalmente 4 páginas. O sea, me he lucido, me he lucido. Y es que Doraemon es uno de los mangas más importantes de la historia. Es un manga de grandísima importancia. Hablar de Doraemon es hablar también de Fujiko Fuyo, el dúo creativo a cargo de Doraemon. Y hablar de este dúo de autores pues es hablar de pura historia del manga. Y lo que a manga clásico se refiere, pues no se suele hablar mucho, al menos aquí en Occidente, no se suele hablar mucho más allá de Osamu Tezuka. Hay muy poca información, al menos en habla hispana, acerca de mangakas clásicos. Y claro, yo a la hora de toparme con Doraemon, pues dije, mira, tengo que hacer una reseña hablando ya no solo del manga de Doraemon, sino también todo lo que rodea este manga. Es decir, hablar pues de por qué Doraemon es un icono de la cultura popular a nivel universal, hablar también de el proceso creativo de Doraemon, de cómo fue, pues en resumidas cuentas, tampoco sin ahondar en exceso, la vida de estos dos autores, del dúo Fujiko Fuyo, hasta el momento en el que crearon Doraemon, y también hablar así de por qué estos dos autores se separaron a finales de los 80 y también, bueno, pues comentar curiosidades varias, como por ejemplo hablar sobre por qué Doraemon es de color azul, o también hablar sobre la edad de Nobita. También pido disculpas por si notáis que tengo la voz así un poco mal, y es que está un poco malo, bueno, un poco malo no, está un malo de la garganta. Las diferencias de temperatura, el aire acondicionado y tal, pues me han dejado la garganta un poco tocada. Pero aún así me he obcecado en esto, en hacer esta reseña de tal modo que quede publicada después del vídeo de Mustancillo en Japón, de la sección Japón, vamos, en el que comparto con vosotros pues esa gran experiencia de haber visitado el museo Fujiko F. Fuyo en Kawasaki. La verdad es que si no habéis visto ese vídeo, os invito a verlo, porque no solo es el especial número 100 de la sección Mustancillo en Japón, sino también uno de los vídeos dentro de esa sección de los que más orgulloso estoy. Me gusta mucho cómo ha quedado, me gusta mucho cómo en ese vídeo se mezclan diferentes formatos, cómo se mezcla el formato blog con el formato primera persona, en el que muestro al mismo tiempo que comento todo lo que estoy grabando a través del ojo de la cámara. Y la verdad es que fue una de las mejores experiencias de mi segundo y último viaje a Japón. Otro motivo por el que quería estar a la altura con este video comentario de Doraemon es porque yo ya sabía que Doraemon era un personaje pues muy importante dentro de lo que es la historia del manga. Es decir, siempre lo he sabido y tal, pero me quedó mucho más claro
o mejor dicho, me quedó totalmente claro cuando fui a Japón por primera vez en el año 2017. Es decir, yo quedé totalmente alucinado con la omnipresencia de Doraemon en Japón. Es decir, Doraemon estaba en todas partes. Era como Ant-Man, otro personaje dirigido al público infantil que también estaba en todas partes. Y es que es lo que comentaba el otro día, que Doraemon en Japón es tan omnipresente, es casi tan omnipresente como el fútbol aquí en España. Es impresionante cómo este personaje caló tan hondo en la sociedad japonesa y cómo no una, sino todas las generaciones de niños desde los años 70 se han criado y han crecido durante la etapa de primaria y tal consumiendo Doraemon. Es un manga intergeneracional y con una influencia en posteriores mangakas colosal. Hablaré, ya digo, de por qué este manga fue tan influyente, porque también hablaré de su publicación, porque Doraemon es un manga que, a diferencia de otros mangas, que normalmente un manga se publica en una sola revista, en el caso de Doraemon se publicó en 6 revistas a la vez, pertenecientes pues a la misma editorial, a la editorial Shogakukan. También hablaré de las ediciones en tomo, incluyendo esta, la edición que nos ha llegado a España, que es Doraemon a color, una edición compuesta por 6 tomos, y eso, yo espero que este vídeo comentario pues bueno, pues os parezca interesante. Espero que aprendáis, pues al igual que yo estaba aprendiendo acerca de no solo de Doraemon, sino también del dúo creativo que está detrás de este personaje. Y también, bueno, pues espero que animaros, eso sobre todo, a que le deis una oportunidad al manga de Doraemon, porque es un manga que ya no solo lo recomiendo por su importancia y su valor icónico, sino también pues porque es un manga que está muy bien hecho, tanto a nivel argumental como a nivel formal. Pero bueno, en este vídeo comentario, bueno, lo he estructurado de tal modo que, bueno, lo he estructurado del siguiente modo. Voy a hacer aquí una especie de índice llegados a este punto. Una pequeña introducción en la que hablo pues de esto, una pequeña introducción, presentación y tal del vídeo, que es lo que estáis viendo, lo que habéis visto hasta ahora, vamos, o escuchando en el caso de que habéis... de hecho yo lo que recomiendo poner estos vídeos de fondo mientras hacéis vuestros quehaceres diarios. Luego, bueno, voy a hablar de así para ir arrancando un poquillo, para ir calentando la lengua, como suelo decir yo, de curiosidades de Doraemon. Voy a abrir así con una curiosidad de Doraemon, hablando del color de Doraemon, de por qué Doraemon es azul. Y luego ya me voy a meter de lleno en hablar del dúo Fujiko Fuyo, formado por Fujiko F. Fuyo y Fujiko Fuyo A, que eran seudónimos de Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko respectivamente. Luego voy a hablar de la serialización de Doraemon y de las ediciones que ha tenido en tomo, incluyendo esta, ya digo. Y luego ya me meteré de lleno en hablar pues de por qué Doraemon es una serie tan influyente, de por qué, de sus virtudes. También explicaré de qué va, aunque el argumento yo creo que todos lo sabemos. Pero bueno, lo explicaré. Quiero que este vídeo comentario sea lo más completo posible y lo más didáctico posible. También yo, ya digo, estoy aquí en YouTube para no solo para hablar de lo que me gusta, sino también pues para compartir pues eso, conocimientos, para divulgar sobre manga. Luego, bueno, continuaré hablando pues de otros aspectos de Doraemon, como por ejemplo reflexiones que tuve mientras la leía, sobre la marcha y tal, mientras la leía y tal. Y bueno, ya terminaré hablando pues de la narrativa, de aspectos formales de la obra, el dibujo, y ya cerraré hablando de lo que es el anime de Doraemon, que es el principal motivo por el que Doraemon ha trascendido fronteras más allá de Japón y se ha hecho popular a lo largo y ancho de todo el mundo.
Curiosamente, Anpanman pues no llegó a salir de Japón, según me consta. Al menos aquí a España nunca llegó, la serie de Anpanman. Y es por eso por lo que no es tan conocido a nivel internacional como Doraemon. Que Doraemon, ya digo, es toda una autoridad en Japón, toda una autoridad. Y es que es lo que comentaba antes. A mí, en el año 2017, cuando fui a Japón por primera vez, quedé completamente alucinado. Completamente anonadado al ver la gran cantidad de cosas que había de Doraemon por todas partes. Era, vamos, increíble. Y es que Doraemon, la verdad, es un personaje muy vistoso, ¿verdad? Es un personaje muy vistoso por cómo está diseñado. Tiene un diseño que entra por los ojos, fácil de recordar. Es un personaje también fácil de dibujar. Es un personaje que se encuadra perfectamente dentro de lo que fue dentro de lo que fue y lo que sigue siendo la estética kawaii. La estética kawaii. Y es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que Doraemon surgió en los años 70, y es una época en la que surgió pues esta especie de fenómeno cultural conocido como lo kawaii, con Hello Kitty a la cabeza. Y Doraemon, pues bueno, es un personaje que, al igual que Hello Kitty, pues tiene un diseño simple, pero muy efectivo, muy efectivo. Y el crear eso, un personaje con un diseño simple, que se queda bien en la mente, fácil de dibujar, pero que sea efectivo, es algo que tiene mucho mérito. Es algo que tiene mucho mérito. Es que ya y es que es lo que estoy diciendo, que todo el mundo, toda persona que pueda dibujar, puede dibujar a Doraemon sin grandes complicaciones, pero crear un personaje así, que prevalezca durante tantos años, durante tantas décadas en el imaginario colectivo, eso no es tan sencillo, eso no es tan sencillo. Bueno, vuelvo a decirlo, perdonad si me notáis así un poco ronco o hablando más bajito de lo habitual, pero es que no quiero forzar la garganta, pero ya digo, que me he obcecado, me he empeñado en esto, en publicar este vídeo después del vídeo del Museo Fujiko de Fuyo, y además ya digo, me gusta mucho esto de hablar de lo que me gusta y las ganas me pueden, pero bueno, que tampoco estoy tan mal como para tener que dejar de hacer el vídeo porque no puedo hablar. Puedo hablar, así que sigo adelante con esto. Bueno, para ir calentando así, para ir entrando en motores, voy a hablar así de por qué Doraemon es de color azul. Y yo pienso que mejor que explicarlo yo, lo mejor es leer una frase que dijo su creador, Fujiko Fuyo, en la publicación Dorakarte, todo sobre Doraemon. Le preguntaron que por qué Doraemon era de color azul, y él contestó con lo siguiente: Doraemon iba a publicarse en una revista para público infantil, un tipo de revista que en aquella época solía tener las cubiertas en tono amarillo y marrón y los títulos en rojo. Así pues, al ver el amarillo y el rojo ya presentados, solo faltaba el azul. De ahí que se escogiera el azul para Doraemon, y por ese motivo, Doraemon es de color azul. Como el propio Fujiko Fuyo dijo en esa publicación, cuando le hicieron esa pregunta, pues de aquella, las revistas infantiles tenían colores así de tonos ocres, amarillo, rojos, y Doraemon, pues bueno, como que destacaba bastante. Esto es algo bastante interesante, porque es que hoy en día, bueno, los personajes de color uniforme y definido, pues es algo de lo más... es algo que está totalmente normalizado. Voy a citar unos cuantos ejemplos. Naruto, ¿con qué color la asociamos? Con el naranja. El protagonista de My Hero Academia, con el verde. Asuka de Evangelion, con el rojo. La protagonista de Madoka Mágica, rosa. Goku, naranja. Piccolo, verde. ¿Veis? Es que es lo que comento, que hoy en día es algo de lo más normal. El asociar un personaje a un color. Zoro de One Piece, verde. Sanji, también de One Piece, negro y amarillo. Pero en el caso de Doraemon, eso es algo muy original, porque de aquella,
no se creaban personajes teniendo en cuenta el color. Solo hay que ver personajes como el citado anteriormente Mickey Mouse. Mickey Mouse, cuando se creó, pues se hizo pensando en que iba a ser un personaje que iba a salir en cortos animados en blanco y negro, así que el color no se tenía en cuenta. Cuando se creó a Mickey Mouse no se pensaba en que este personaje tenía que ser un ratoncillo de color morado o verde o del color que fuera. Se pensaba en eso, en que iba a ser un personaje en blanco y negro, y lo mismo pasaba con Astro Boy de Osamu Tezuka, que Osamu Tezuka lo creó, pero el hecho de que fuera un personaje a color era algo que no tenía muy en cuenta. Sin embargo, con Doraemon, Fujiko F. Fuyo sí que lo tuvo muy en cuenta, sí que tuvo muy en cuenta eso del color. Y la verdad es que el color azul de Doraemon es en gran parte el éxito, vamos, en el hecho de que Doraemon sea de color azul, radica gran parte del éxito del personaje y de la serie. Y es que ya digo, sentó cátedra en ese sentido. A los ejemplos que he mencionado me remito. Naruto naranja, el de My Hero Academia verde. Y así podríamos seguir, vamos, toda la tarde entera. Bueno, ya que he calentado así motores y tal, hablando de esto, de esta curiosidad de por qué Doraemon es de color azul, me voy a poner ahora a hablar del dúo creador de Doraemon, el dúo Fujiko Fuyo. Bueno, Fujiko Fuyo es el seudónimo bajo el cual estos dos autores firmaban sus obras. Estos dos autores tenían el seudónimo de Fujiko F. Fuyo y Fujiko Fuyo A por separado. Vamos, cuando se separaron en los años 80 empezaron a firmar con esos seudónimos. El verdadero nombre de estos dos autores era Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko. Hiroshi Fujimoto nació en 1933 y murió en 1996. Y Moto Abiko nació en 1934 y en la actualidad continúa con vida. En el momento de la separación de estos dos autores, a finales de los años 80, continuaron por separado y Hiroshi Fujimoto pasó a llamarse Fujiko F. Fuyo y Moto Abiko, por su lado, pasó a llamarse Fujiko Fuyo A. Pero hasta el momento de su separación, estos dos autores firmaron bajo el seudónimo de Fujiko Fuyo. En sus orígenes, en sus primeras creaciones, firmaban con otros seudónimos, como por ejemplo su primer seudónimo, que era Tezuka Fuyo, en honor a Osamu Tezuka, a quien idolatraban, y luego firmaron bajo el seudónimo de Fuyo Ashizuka. Luego ya, en los años 60, firmaron su primer gran éxito, llamado Obake no Kutaro, bajo el seudónimo de Fujiko Fuyo. Y bueno, estos dos autores, bueno, pues se conocieron en el colegio, además de una forma muy bonita, muy bonita. Y es que Fujiko F. Fuyo estaba dibujando en un cuaderno y, bueno, Moto Abiko, que pasaba por el pasillo del colegio, se asomó ahí por la puerta de la clase en la que estaba Fujiko F. Fuyo, vio cómo dibujaba. Y bueno, pues ese fue el inicio de una amistad de por vida. Que ya digo, aunque estos dos autores se separaran a finales de los años 80 y tomaran caminos diferentes, eso no quiere decir que acabaran mal. De hecho, se separaron más que nada porque a Hiroshi Fujimoto, a Fujiko F. Fuyo, vamos, le diagnosticaron una enfermedad, un cáncer, y para que no hubiera líos sobre los derechos de los personajes que habían creado en conjunto, entre Moto Abiko y los descendientes de Fujiko F. Fuyo, pues decidieron separar sus trabajos. Y ahí se vio quién había creado cada obra. Por ejemplo, Doraemon al final pues recibió la autoría de Fujiko F. Fuyo, y Moto Abiko pues se ve que ahí había hecho más de editor que de autor de Doraemon. Y además a finales de los 60 ya se iba notando
quién de los dos había creado las obras bajo las cuales firmaban con el seudónimo de Fujiko Fuyo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Aún estoy en los años 40 cuando se conocieron. Estos dos autores, bueno, decidieron dedicarse de forma profesional al manga en el momento en el que leyeron la obra de Osamu Tezuka, La nueva isla del tesoro. Algo bastante común en muchos grandes mangakas que, bueno, se convirtieron con el paso de los años, pues es en eso, en lo que acabo de decir, en grandes mangakas de la historia del manga. Mangakas que, bueno, que leyeron La nueva isla del tesoro y a raíz de esa obra de Osamu Tezuka, pues quedaron tan impactados que decidieron dedicarse profesionalmente al manga. Y bueno, además en una época en la que el manga pues no es la industria que mueve millones que es hoy en día, para nada. Por aquel entonces, ya digo, era un producto que estaba comenzando a triunfar después de la Segunda Guerra Mundial, gracias en parte pues eso, a la obra de Osamu Tezuka y Shichima Sakai, La nueva isla del tesoro. Y bueno, estos dos autores, Fujiko Fuyo, voy a llamarles así de ahora en adelante, en vez de mencionar sus nombres reales o artísticos por separado, debutaron en 1952 con la obra Tenshi no Tama-chan en el Mainichi Shogakusei Shimbun. Y ese mismo año conocieron a Osamu Tezuka en la ciudad natal de este autor, en Takarazuka, cerca de Osaka. Y bueno, Fujiko Fuyo, el dúo Fujiko Fuyo, le enseñó a Osamu Tezuka una obra que habían hecho, titulada Ben-Hur, y Osamu Tezuka quedó profundamente impactado por esa obra que le habían enseñado estos dos jóvenes. Y de hecho, Osamu Tezuka en ese momento pasó a considerarles, pronosticó, mejor dicho, que el dúo Fujiko Fuyo iban a ser las dos figuras más influyentes en el devenir del manga. Tal cual. Y digamos que a partir de ese momento Osamu Tezuka decidió como apadrinar a estos dos mangakas ayudándoles en la medida de lo posible. Osamu Tezuka, digamos que no tuvo ningún discípulo, ojo, estoy diciendo discípulo, no ayudante, porque ayudante sí que tuvo, Shotaro Shinomori, el rey del manga, por ejemplo, pero un discípulo así, en torno al cual velara, como que quería que le fuese bien a toda costa, pues no tuvo, pero de tener alguno, podríamos considerar perfectamente al dúo Fujiko Fuyo como el mayor discípulo, los mayores discípulos de Osamu Tezuka. Debe ser que Osamu Tezuka quedó enternecido ante la pasión que desataban estos dos jóvenes no solo hacia su obra, La nueva isla del tesoro, porque eso era algo bastante común dentro de los jóvenes que se querían dedicar al manga de forma profesional y tal, pero quedó impactado por eso, por la pasión que estos dos tenían hacia el manga. Y bueno, años después, ya bien entrados los años 50, estos dos mangakas, el dúo Fujiko Fuyo, recibieron una carta de un mangaka profesional de aquellos años llamado Hiro Terada para que se fueran a vivir junto a él y otros mangakas a los apartamentos Tokiwa-so, unos apartamentos donde se había establecido Osamu Tezuka y donde había creado obras muy famosas hoy en día como La princesa caballero. Y bueno, nada más llegar, pues Fujiko Fuyo, el dúo Fujiko Fuyo, pues no tenían ni un duro, no tenían nada de dinero, y Osamu Tezuka decidió no retirar la fianza de la habitación que había dejado libre, porque él se iba de allí. Así que estos dos jóvenes pues pudieron alojarse en la habitación que había pertenecido a Osamu Tezuka, y bueno, pues el dinero de la fianza pues corrió a cargo de Tezuka. Ese es un gran ejemplo de cómo Osamu Tezuka había decidido velar por ellos, porque era consciente además de las dificultades económicas que estaban atravesando estos dos autores. Y bueno, cabe destacar que durante esos años en los apartamentos Tokiwa-so, en los que Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko compartían pues apartamento, compartían planta, mejor dicho, con otros mangakas, como por ejemplo Shotaro Shinomori, que también se estableció allí,
es importante mencionar que estos dos autores no crearon ningún éxito. Al contrario, todo lo que creaban eran obras que no tenían nada de éxito y que hicieron que los editores pues les dieran la espalda. A diferencia de Shotaro Ishinomori, que todo lo que hacía era un éxito. Y todos los editores se pegaban por él, porque para contratar los servicios de este autor. Pero Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko, en lugar de desanimarse o de cosechar envidia hacia Shotaro Ishinomori, le tenían como ejemplo para esforzarse día tras día y así hacer una obra que pudiera tener éxito. Y además, es importante mencionar también, mejor dicho, que Hiro Terada, este mangaka clásico del que tampoco se habla, les animó a que no abandonasen el manga. Y no solo a ellos, sino también a otros mangakas de los apartamentos Tokiwaso, que con el paso de las décadas pues se convirtieron en mangakas de renombre y de gran importancia dentro de lo que es pues la historia del manga. A Hiro Terada, ya digo, se le menciona poco y es que es una cosa que me da un poco de rabia. En parte por eso he decidido hacer este video comentario de este modo. Y es que cuando se habla de manga clásico, ya digo, se habla mucho de Osamu Tezuka, pero como que de otros profesionales como Hiro Terada apenas ni se les menciona. Y ya digo, Hiro Terada fue un mangaka muy importante, no solo por su obra, sino también por cómo animó a que auténticos mangakas super influyentes no abandonaran en los peores momentos de su profesión, en momentos en los que parecía que iban a tirar la toalla porque lo único que hacían eran crear obras que no tenían éxito. Pero el éxito para estos dos autores, para el dúo Fujiko Fuyo, llegó en los años 60 con Obake no Kutaro, que era una obra que actualmente se atribuye su autoría a Fujiko F. Fuyo, pero podría decirse que esta fue una de las últimas obras que realmente crearon juntos. Porque luego ya después de Obake no Kutaro, después del éxito de Obake no Kutaro, estos dos autores ya se separaron, a pesar de que siempre seguían firmando bajo el seudónimo Fujiko Fuyo, porque seguían manteniendo una amistad bastante estrecha. Obake no Kutaro es una obra que, como ya acabo de decir, a día de hoy es considerada una obra de Fujiko F. Fuyo, pero fue una obra que hasta hace relativamente pocos años no se sabía muy bien quién la hizo, quién de los dos la hizo. Y era una obra en la que ya podíamos ver algunos elementos por los cuales Doraemon se terminó haciendo una serie famosa, como por ejemplo el protagonista, que es una especie de fantasma, que de ser fantástico, mejor dicho, que vive pues con una familia en un barrio tokiota, una serie así que tiene una ambientación muy costumbrista, una serie humorística dirigida a un público claramente infantil, y en ella pues ya veíamos muchos elementos de los que caracterizaron a Doraemon durante la década siguiente. Y a medida que avanzaban los años 60, pues estos dos autores, como que después de haber ya cosechado su primer éxito, Obake no Kutaro, como que ya empezaron a hacer obras por separado. Moto Abiko empezó a centrarse más en obras de un tono más adulto. No olvidemos que en los años 60 es cuando surgió el manga Gekiga, el manga dirigido a un público adulto, más en concordancia con lo que buscaban los jóvenes que habían crecido en los años 40 leyendo manga, en los años 40 y 50 mejor dicho. Y de ahí salen obras que se atribuyen a Moto Abiko, como por ejemplo Kuroi Salesman, una serie que en los últimos años ha tenido una adaptación anime, una serie así con un tono bastante cínico, que se diferenciaba bastante del tono que caracterizaba las series que creaba Fujiko F. Fuyo, que eran series dirigidas claramente a un público infantil. Fujiko F. Fuyo, digamos que se mantuvo en ese estilo, en hacer obras dirigidas a un público infantil,
con el principal objetivo de divertir y también, en la mayoría de los casos, pues ofrecer una enseñanza o moraleja a los niños que leían sus obras. Y bueno, Doraemon pues es una serie creada por Fujiko Fuyo, a pesar de que en su día pues estuviese firmada por ambos autores. Doraemon, bueno, es una serie que surge a finales de los 60, principios de los 70. La primera aparición de Doraemon fue en enero de 1970 en 6 revistas diferentes, dentro de una línea editorial de revistas educativas de la editorial Shogakukan. Y es un personaje que nace en un contexto histórico y cultural en el que no está de más que se hable de él. Y es que por aquel entonces Fujiko Fuyo se centraba, como ya he dicho, en hacer mangas infantiles, pero en los que también mostraba un particular interés por la ciencia ficción. Y es que hay que tener en cuenta que eran los años pues, del Apolo, la Exposición Internacional de Osaka, se estaba produciendo un auténtico boom dentro de lo que es la cultura popular por la ciencia ficción. Ahí tenemos obras tanto de manga como de anime, como por ejemplo Astro Boy, Tetsujin 28. Se estaba produciendo un auténtico boom de los kaiju, con Godzilla a la cabeza, y ya no solo dentro de lo que era el cine, sino también de la televisión, con series como Ultraman. Y en ese contexto, en el que además Japón había experimentado un milagro económico, se había recuperado de la Segunda Guerra Mundial y se había convertido en la segunda potencia económica a nivel mundial, bueno, pues la sociedad japonesa vivía una época en la que se vivía con mucho optimismo de cara al futuro, no paraban de surgir inventos, y es por eso, por lo que en ese contexto histórico y cultural, pues era el caldo de cultivo perfecto para que surgiera un personaje como Doraemon. Un personaje que además surge en un momento en el que surge también, como he dicho antes, lo kawaii, el concepto de lo kawaii, con Hello Kitty como el principal exponente de este estilo de lo kawaii. Doraemon es un hijo de su tiempo, pero es un personaje atemporal. Y la prueba de esto es que a mí me hizo disfrutar mucho cuando era pequeño viendo la serie de animación, y a día de hoy los niños japoneses y también de otras partes del mundo, como en España o en la India, siguen disfrutando de las aventuras de Doraemon, Nobita y demás personajes cuyas historias, ya digo, se adaptan muy bien a cualquier tipo de generación. Bueno, dicho esto, paso ya a la segunda página. Pensaba que iba a hacer más cortes, pero de momento no, de momento no he hecho muchos cortes. Pero creo que voy a hacer aquí uno, porque ahora voy a ponerme a hablar de la publicación de Doraemon, de por qué se publicó en 6 revistas a la vez, y también de las ediciones en tomo. Así que voy a hacer un corte, voy a aprovechar para pegar un trago. Tengo aquí la botellita de agua, está aquí sobresaliendo y tal, desde el principio del vídeo, y así descanso un poco la garganta. Bueno, ya he hecho el descansillo, habrá sido una milésima de segundo entre corte y corte, pero vamos, que he estado descansando un poquillo y lo noto. Bueno, como venía diciendo, Doraemon aparece en enero de 1970 en 6 revistas a la vez. En esas 6 revistas se nos contaba en las 6 el origen de Doraemon. Esas revistas eran las siguientes. Empezaron en diciembre de 1969, y en el número de enero de 1970, del año siguiente, pues ya incluían pues el primer capítulo de Doraemon. Esas revistas eran la Shogaku Ichinensei, la Shogaku Ninensei, la Shogaku Sanensei y la Shogaku Yonensei. Eran revistas para niños de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria respectivamente. Y también apareció, Doraemon también apareció
en la revista Yoiko, dirigida a niños de preescolar de 3 a 4 años, y en la revista Yochen, también para niños de preescolar de 4 a 5 años. Es decir, nos encontramos 6 revistas con 6 historias que nos cuentan lo mismo, el origen de Doraemon, dirigidas a niños de diferentes edades, de diferentes cursos de preescolar y de primero de primaria. El éxito de Doraemon fue inmediato. Y en 1973 el éxito del personaje ya era tal que apareció en 2 cabeceras más de revistas educativas dirigidas a niños de primaria de la editorial Shogakukan. Apareció en abril de 1973 en la Shogaku Go Nensei y también en la Shogaku Roku Nensei, revistas dirigidas a niños de quinto y sexto de primaria respectivamente. Podría decirse que todos los niños japoneses leían Doraemon, todos. Todos los niños desde preescolar, desde los 3 años hasta los 10-11 años que termina la escuela primaria. Doraemon es un personaje que marcó a toda una generación y que lo ha seguido haciendo a lo largo de las décadas. Es un personaje atemporal. Sus historias, en ellas notamos cómo las historias, pues los argumentos suelen ser los mismos, pero en ellas notamos cómo hay cosas que cambian, como por ejemplo los avances tecnológicos. Por ejemplo, en las primeras historias de Doraemon vemos televisores antiguos, luego en las de los años 80 vemos televisores ya más modernos, ya no tienen ese marco de madera que tenían los televisores antiguos. O por ejemplo, también vemos cómo la sociedad japonesa avanzaba. Por ejemplo, en las primeras historias de Doraemon vemos al padre de Nobita andando por casa con ropa tradicional japonesa, de andar por casa y tal, pero luego ya en las historias de los años 80 le vemos con ropa occidental. Son esos avances que vemos en Doraemon. Luego también es importante comentar una cosilla, y es el tema de cuántos años tiene Nobita. Y es que es lo que decía el autor, Fujiko F. Fuyo. Él, cuando escribió una historia de Doraemon, la hacía pensando en la revista, en la edad del lector al que iba dirigida esa historia. Y la edad de Nobita pues es la que éste tenía, dependiendo la revista donde se publicara. Por eso cuando alguien dice lo de que Nobita no crece, es cierto, pero al mismo tiempo no. Todo depende de qué revista estés leyendo. Esta edición de Doraemon, la edición de Doraemon a color, incluye historias que se publicaron en la Shogaku Ichinensei y en la Shogaku Ninensei, para niños de primero y segundo de primaria. Y en ellas podemos apreciar un leve cambio en el comportamiento de Nobita. Por ejemplo, en las de la Shogaku Ichinensei vemos un Nobita más tranquilo, más infantil y tal, más buen chaval. Pero en la de la Shogaku Ninensei, para niños de segundo y primaria, ya vemos a un Nobita más tontorrón, más tal. Y si os preguntáis qué edad tiene el Nobita de la serie de televisión, de la serie de anime, al que todo el mundo conoce, ese Nobita está basado en el Nobita de la revista Shogaku Yonensei, dirigida a niños de cuarto de primaria, que es el Nobita que tiene un carácter más tontorrón, y Doraemon en esa versión tiene un carácter más regañino, más de echarle la bronca a Nobita por hacer un mal uso de los inventos que en principio pues tienen el objetivo de ayudar a Nobita y no que éste dependa de ellos. Esa es una de las moralejas de Doraemon, el hecho de que la tecnología no es mala, sino el uso que hacemos nosotros de ella. Una moraleja bastante vigente hoy en día, ¿verdad? De hecho es lo que comentaba yo el otro día, que para mí Doraemon, y esto lo mantengo, para mí Doraemon, escuchad bien, es como Black Mirror, pero dirigido a un público infantil. O dicho de otro modo, Doraemon es como Black Mirror, pero con gato cósmico y ya digo, y dirigido a un público infantil. Porque vamos, la moraleja es la misma. Doraemon, bueno, pues es un gato es un gato robótico que viene del futuro junto con un descendiente de Nobita,
con el objetivo de que Nobita pues deje de hacer el vago, haga cosas, vamos, que se ponga a estudiar y que de ese modo en el futuro pues no sea un bueno para nada, un inútil. Y vamos, el objetivo del descendiente proveniente del futuro de Nobita es que se convierta pues en un hombre de bien y no en un inútil, que eso termine afectando al resto de sus descendientes durante siglos. Y para eso le lleva a Doraemon, para que Doraemon pues le meta en vereda. Lo que pasa es que Nobita es un personaje con un carácter vago, es perezoso por naturaleza. Como dice en un capítulo de esta edición a color, tiene pereza crónica. Y en lugar de usar los inventos de Doraemon para salir del paso como apoyo, pues termina dejándose llevar pues por su picaresca, por su vagancia, por su sentimiento de venganza en el caso de que le hayan dejado en ridículo sus amigos o le hayan insultado o pegado. También intenta, a veces hace mal uso de los inventos de Doraemon, pues intentando ligar con ellos. Por ejemplo, en el momento en el que Nobita dice: le voy a enseñar este invento a Shizuka, es ahí cuando ya sabes que la historia va a acabar mal. Y Doraemon le advierte, pero Nobita no hace caso. Y esa es la moraleja de Doraemon, que si uno es un vago, pues y se deja llevar por esos sentimientos negativos como la vagancia, la picaresca, etcétera, pues acaba mal. Y Nobita pues acaba pues echándole las culpas a otros, tal, y ya le dicen: no, Doraemon, la culpa no es de los demás, sino de ti mismo, que eres un vago. Es un mensaje muy positivo y además es una serie que yo veía de pequeño el anime de Doraemon, y recuerdo que gracias a esta serie decidí esforzarme en los estudios, y eso hizo que durante gran parte de mi paso por la escuela primaria sacara sobresalientes, y también en la ESO y tal. Es decir, yo recuerdo que pensaba: tengo que estudiar porque yo no quiero ser como Nobita. Y es que esa es la moraleja de Doraemon: no seas como Nobita. No seas como Nobita y haz más caso a Doraemon. Aunque Doraemon tampoco es aquí un ejemplo a seguir. Es como si se nos estuviera diciendo que a pesar de ser un robot proveniente del futuro, eso no quiere decir que la tecnología en el futuro sea 100% efectiva. Madre mía, cómo filosofeo sobre Doraemon, para que luego digan que es una serie simple, Pero es que es una serie que nos transmite un mensaje muy positivo, pero de una forma súper sencilla, de tal modo que pues, efectivamente los niños a los que va dirigida esta serie comprendan el mensaje. Y es que esa es otra cosa de las virtudes de Doraemon, que aquí no tenemos personajes que sean un ejemplo a seguir, sino personajes que son el ejemplo de lo que no hacer, y solo con ver cómo acaban las historias, nosotros, pues, los niños pequeños y tal, toman ese ejemplo y hacen, pues, justo lo contrario a lo que hace Nobita. Yo soy un buen ejemplo en ese sentido. Recuerdo un capítulo en el que Nobita, pues, hacía cosas como, bueno, voy a dejar los estudios para luego, porque da igual el orden. Y ese pensamiento sorprendería a la de gente que lo tiene. Dejo las cosas para luego y mientras tanto pues hago otras cosas. Y eso acaba mal. Y yo me acuerdo que una de las cosas por las que empecé a sacar sobresalientes es porque decidí hacer justo lo contrario que hacía Nobita en ese capítulo. Es decir, ponerme a estudiar y luego ya hago todo lo demás. Y es una serie que fijaos que me caló hondo y a la que le debo mucho en ese sentido, vamos. Porque es una serie que ya digo, que ayuda a ser responsable, a no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y esto es muy importante, a no depender de la tecnología. Porque yo cuando veía Doraemon, pues bueno, las redes sociales, internet mejor dicho, internet en general, no era algo que no tenía nadie. Alguien tendría internet en los años 90, pero vamos, en mi entorno nadie la tenía. Y luego en los 2000 muy poca gente tenía internet. Yo tenía internet en el año 2001, pero muy poquita gente la tenía. Y yo, a medida que pasaban los años, veía como cada vez la gente dependía más de la tecnología, y entonces más recordaba a Doraemon. Más recordaba cómo la gente cometía los mismos fallos que Nobita.
Y es que yo en parte pienso que por eso la gente odia tanto a Nobita. En ese sentido, hago un paralelismo con Shinji de Evangelion. Pienso que la gente odia a Shinji de Evangelion porque en gran parte se ven reflejados en él. Ven reflejados en el personaje de Shinji lo que no quieren ver de ellos mismos. Pues con Nobita pasa exactamente lo mismo. Porque es un personaje que tiende a la vagancia, pícaro. Se deja llevar por el ego cuando dice, voy a aprovecharme de estos inventos para fardar delante de los demás. Y es un manga que ya digo, que es educativo, pero mostrándonos al ejemplo de lo que no tenemos que seguir. Y mucha gente ha tomado buena nota de eso. De hecho, los niños japoneses ven a Nobita y se ríen de él precisamente por eso, porque es el ejemplo que no hay que seguir. Es una serie que además me gusta mucho por eso, porque al ofrecer este tipo de protagonista, deja claro que es una serie que no toma por tonto a los niños. Y es que yo hay una cosa que no soporto de la cultura popular en general, de los productos, sean en formato cómico o en formato audiovisual dirigidos para niños, y es el hecho de que traten a los niños como tontos y les den todo mascadito. Porque se tiende a pensar que los niños son tontos, que no saben, pero para nada. Los niños son muy inteligentes y mucho más inteligentes de lo que se piensa la gente. Y por eso productos como Doraemon yo los valoro tanto, porque no tratan al lector infantil al que van dirigidos como si fueran tontos, que hay que explicárselo todo. Es por eso por lo que no me gustan los dibujos estadounidenses dirigidos a niños, porque son como que tratan al espectador como si este fuera tonto, y en realidad no es así. En realidad no es así, para nada. También se nota, eso enfatiza también el lugar de donde procede Doraemon, y es que Doraemon es, por así decirlo, una obra de carácter universal, pero que tiene una esencia 100% japonesa. 100% japonesa, porque es una serie que no da todo mascadito, pero al mismo tiempo deja todo claro. Y deja claro también eso, que los niños no son aquí personas a las que hay que explicarles todo mascadito, que no se enteran, no, para nada. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Y es curioso cómo algunas obras, ya no solo de manga, sino también en formato audiovisual, algunas obras fílmicas, como por ejemplo Aladdin, dejan un pozo en los espectadores. Yo recuerdo que cuando era pequeño estaba viendo Aladdin, y el momento en el que Jafar pide que se quiere convertir en genio, y entonces le dice a Aladdin, has cumplido tu deseo, pero con todas las consecuencias. Esa frase se me quedó grabada de por vida. La de cuidado con lo que deseas. Y Doraemon en todos sus capítulos tiene moralejas igual. Moralejas de cuidado con lo que deseas, cuidado con cómo usas ese invento que se puede volver en tu contra. No dependas 100% de tu tecnología, sino de ti mismo, de tus esfuerzos, que no hay atajos. Ese es el mensaje principal que nos deja Doraemon. En la vida no hay atajos. Y si los tomas, pues ese atajo puede estar lleno de zarzas que te acaben, vamos, dejando para el arrastre. Que te acaben dejando totalmente marcado y que puedas acabar fatal si tomas un atajo. Así mejor despacito y buena letra. Es una serie, ya digo, con un mensaje muy positivo que aboga por el esfuerzo y por no depender ya no solo de los inventos, sino de los demás. Porque ahí tenemos a Nobita, que depende constantemente de Doraemon para que éste le solucione todo, y este muchas veces lo hace a regañadientes porque sabe que Nobita se va a dejar llevar por sus defectos y va a acabar mal. De todos modos, esta edición a color contiene historias en las que Nobita pues se comporta de esa forma, en la que se deja llevar por la vagancia, por la picaresca y tal, o por su ego, pero luego tiene historias, sobre todo las que están dirigidas a niños de primero de primaria, en las que vemos cómo Doraemon pues saca un invento y lo usan pues simplemente para divertirse. Y eso es otra cosa que me encanta de Doraemon, cómo a pesar de ser una serie que está ambientada en un escenario limitado, que es un barrio típico de Tokio, a pesar de eso es una serie en la que se producen multitud de situaciones, y todo gracias a los inventos de Doraemon, en torno a los cuales
pues se desarrolla los capítulos de unas 6 páginas por lo general, de unas 8 páginas máximo, pero lo normal es que duren 6 páginas, y es increíble cómo Fujiko F. Fuyo, a través de tan solo 6 páginas, u 8 en el caso de extenderse más de lo normal, puede contarnos una historia. Voy a hablar también de esto, de eso, del aspecto formal de la obra, de cómo está dibujada, de cómo está narrada entre viñeta y viñeta, pero antes, que me he desviado un poco, y lo quería haber zanjado antes, después de haber hablado de la serialización de Doraemon en 6 revistas a la vez, quiero hablar de las ediciones en tomo de Doraemon, porque es importante para ubicar esta edición que nos ha llegado de España, la edición de Doraemon a color. Y es que tenemos varias ediciones en tomo en Japón, publicadas en Japón, de Doraemon. Tenemos la edición de Tentomushi Comics, compuesta por 45 tomos, que es la más famosa. La más famosa y, bueno, pues la más larga, 45 tomos. Esta edición cuenta con historias que seleccionó Fujiko F. Fuyo de las 1344 historias, lo habéis oído bien, 1344 historias que hizo de Doraemon hasta el momento en el que este autor falleció en 1996. Este autor, pues bueno, hizo una selección de historias y esas historias fueron incluidas en esa edición en tomo recopilatorio de Doraemon, la edición de Tentomushi Comics, que se llama así, la edición de Tentomushi Comics, porque era un sello, el sello Tentomushi Comics, bajo el cual se recopilaban en tomos los capítulos de series publicadas con anterioridad en revistas educativas de la editorial Shogakukan. Luego, años después de la finalización de la edición de Doraemon de 45 tomos, salió una nueva edición llamada Doraemon Plus, compuesta solamente por 5 tomos, que incluía más historias de Doraemon que no fueron incluidas en la edición anterior en tomo de Tentomushi Comics. Es decir, que entre la edición de Doraemon de Tentomushi Comics y la edición de Doraemon de 5 tomos titulada Doraemon Plus, tenemos 50 tomos. Y luego tenemos 6 tomos que componen lo que es la presente edición de Doraemon, que nos ha llegado de forma íntegra a España, que es la edición de Doraemon a color, que es una edición que recopila historias de Doraemon a color que no fueron incluidas en las 2 anteriores ediciones en tomo de Doraemon. Es decir, esta edición de Doraemon es pues una extensión más de los 45 y 5 tomos que formaban pues eso, la edición de Doraemon de Tentomushi Comics y la de Doraemon Plus. O sea que en total Doraemon serían unos 56 tomos si tenemos en cuenta las 3 ediciones, pero vamos, que Doraemon hay mucho más. 1344 historias no se recopilan solo en 56 tomos. Y bueno, esta es una edición que, como bien está escrito en uno de los epílogos al final de cada tomo, muy interesantes, cada tomo incluye artículos al final del tomo que yo recomiendo leer. Yo recomiendo leer antes de comenzar ya con la lectura de cada tomo, porque son muy interesantes y ayudan al lector a tener en cuenta el contexto en el que fue publicada la obra y tal. Pues, como bien está escrito en uno de esos epílogos, esta edición no tiene nada que envidiar a las anteriores, porque simplemente incluye historias a color de Doraemon que no fueron incluidas en anteriores ediciones de Doraemon, pero que aún así son historias de gran calidad. Y además, las historias aquí incluidas en esta edición a color de Doraemon son historias que están ordenadas de tal modo que los desenlaces y los inventos no causen una sensación de repetición en el lector. Y es, ya digo, una lectura muy bien estructurada, que incluye historias de Doraemon dirigidas a niños de primero y de segundo de primaria, pero que además pueden ser disfrutadas por un adulto, porque ya digo, tienen un mensaje muy positivo y yo, teniendo en cuenta que soy uno de esos lectores adultos que han disfrutado con esta obra, lo que más he disfrutado de esta obra es, pues eso, cómo está hecha. Es increíble lo bien hecha que está. Y esto no solo lo digo por el estilo de dibujo de Fujiko F. Fuyo, que es un estilo de dibujo con una personalidad increíble, totalmente deudor del estilo de dibujo de mangakas como Osamu Tezuka o Hiro Terada, que fueron pues sus maestros, por así decirlo.
Y es lo que más me gusta es cómo Fujiko F. Fuyo en 6 páginas te cuenta una historia en la que pasan muchas cosas. Y todo en torno a un invento. Y cómo en poco más de 6 viñetas por página encadena la acción de tal modo que tengas la sensación de que han pasado muchas cosas y que no te has perdido absolutamente nada. Y yo os voy a contar otra cosa. Yo, gracias a Doraemon, desarrollé pues eso, gracias en parte a Doraemon, obviamente en parte, no solo gracias a Doraemon, desarrollé el hábito de dibujar cómics de crío y tal. De hecho, en el instituto yo gané un premio a un cómic que hice, y ese cómic estaba claramente inspirado en Doraemon por cómo estaba estructurado, por cómo estaba dibujado, por el estilo de dibujo. De hecho, yo nunca he enseñado mis ilustraciones porque me da vergüenza y tal. Algún día me la quitaré. Necesito tiempo. Pero mi estilo de dibujo es muy parecido al de Fujiko F. Fuyo. Dibujos así sencillos y tal, pero es lo que digo, me encanta cómo Fujiko F. Fuyo me inspiraba mucho cómo este autor, a través de los rostros de los personajes, reflejaba los sentimientos de los mismos. A mí me encanta, me viene a la mente ahora mismo, y es que me encantan las caras que pone Doraemon, sobre todo cuando ve un ratón. Esa cara de pánico que pone me resulta desternillante. De hecho, no sé si la puedo mostrar así. Espera. Aparece en uno de estos tomos, no sé en cuál era. Creo que era en el tomo 4. Disculpad que no... Vale, es aquí donde aparece. Os la voy a mostrar, porque es que es una cara que, si la miráis fijamente, es imposible no reírse. Fijaos. Fijaos en la cara que pone Doraemon. Fijaos bien. ¿Cuántos personajes pueden hacer reír con algo tan simple como poner una cara así? Pero a reír a carcajadas es que me parece, ya digo, me parece un auténtico genio Fujiko F. Fuyo. Cómo dibujaba esas caras a los personajes. Fijaos en esta portada. Cómo le dibuja la cara aquí al amigo gigante. ¿Veis? La cara que pone. De sorpresa, de incertidumbre. Cómo refleja sentimientos de los personajes y todo, sin salirse de ese estilo de dibujo tan simple que le caracterizaba, tan simple pero efectivo, al igual que sus historias, simples pero con mucha chicha, con moraleja, y con un mensaje que no solo debería aplicarse a los niños pequeños y tal, sino los adultos también, el mensaje de cuidado con cómo usas la tecnología, no dependas de ella, no te dejes llevar por la vagancia, no intentes justificar lo mediocre. No seas como Nobita. Está muy bien, ni tampoco seas como otros personajes, como Gigante. Aquí tengo la figura, Gigante, un auténtico abusón que tiene una imagen distorsionada de sí mismo. Aquí le vemos cantando. Por algún extraño motivo él piensa que sus canciones son magníficas y quien esté en desacuerdo con él le ataca. Eso lo veo mucho en internet, lo de dar una opinión y si estás en desacuerdo, y si alguien está en desacuerdo pues le atacan. No seas como Gigante, no seas un abusón. Y luego está mi personaje favorito de toda la vida, Tsuneo. Es, sin lugar a dudas, mi personaje favorito de Doraemon, Tsuneo. El carapico, le llamaba yo, el carapico. O sea, es un personaje que también se nos dice claramente que no seas como él. Es un personaje ostentoso, tramposo, niño de papá. Es decir, es el típico niño pijo que todo se lo hace el padre, y él, bueno, pues farda de sus logros, entre comillas, porque esos logros no los hubiera conseguido si no hubiera nacido donde ha nacido. Pero Nobita, claro, tampoco dista mucho de Tsuneo, a pesar de ser mucho más humilde, porque a pesar de vivir en una casa de lo más normal, no en una mansión como la que vive Tsuneo, en una mansión, una casa con muchos lujos y tal. Y es que Nobita, del mismo modo que Tsuneo usa el dinero de su padre para fardar y tal, Nobita luego hace lo mismo con los inventos de Doraemon, y es ahí cuando las cosas se tuercen. Y es ahí cuando Doraemon se queda ahí mirando la situación en plan... Este chico... Es como si Doraemon en ese momento se dirigiera al público y dijera... No seáis como él, no seáis como él.
Pero ya digo, Doraemon tampoco es aquí el ejemplo a seguir. Porque bien que se harta ahí a pasarse los días ahí en plan feriante, tomando dorayakis y leyendo manga sin dar para el agua. Pero bueno, él es un robot. Su única misión es encarrilar la vida de Nobita para que los descendientes de este no acaben mal en consecuencia. En consecuencia de lo inútil que es Nobita. También he de decir que Doraemon es una serie que tiene un humor que a mí me gusta mucho. Es un humor así cafre, que a mí me recordaba mucho, ya de pequeño cuando veía el anime, al humor de Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, esto lo digo por si me estáis viendo desde Latinoamérica, es un cómic español que aquí en España pues marcó a toda una generación entre la que yo me incluyo. Y ya no solo a mi generación, sino a generaciones anteriores, como por ejemplo la generación de mis padres. Muchos niños españoles de los años 50, 60 y 70 pues leyeron Mortadelo, como los japoneses en los años 70 le comenzaron a leer Doraemon. Y del mismo modo que Doraemon se convirtió en Japón y en otras partes del mundo a donde llegó en un manga atemporal que podían disfrutar niños de diferentes generaciones, pues con Mortadelo y Filemón pasaba exactamente lo mismo en España. Lo que pasa es que Mortadelo y Filemón era una serie que tenía un humor cafre y muchas veces no sacabas moraleja de ahí. Y con Doraemon pues pasaba lo mismo, pero no siempre. Hay capítulos de Doraemon que simplemente lo único que quieren hacer lo único que pretenden es hacer que el lector pase un buen rato, que se ría y tal, sin moraleja ni nada. Y luego hay otros capítulos que sí, que tienen moraleja y tal. O tienen un valor didáctico, tienen un mensaje didáctico. Con Mortadelo y Filemón yo recuerdo que la leía y simplemente me partía de risa con ese humor tan cafre que tenía. Y en parte Doraemon me gusta yo pienso que en parte Doraemon me gusta a mí y en parte pienso que me gusta a mí y también a otros niños, nos gustó a otros niños españoles y adultos nos sigue gustando. Por eso, porque nos recuerda a nuestra infancia, a Mortadelo y Filemón. Y es lo que dice un artículo incluido en esta edición, que hay un escenario de Doraemon, el solar con tubos, que es algo así como un espacio atemporal dentro de ese escenario donde se desarrolla Doraemon, de ese barrio donde se suceden los hechos en Doraemon. Y es que es algo así como el parque en el que todos jugamos de pequeños, pero al ver ahí unos tubos tenemos la sensación de que la sociedad está avanzando, de que algún día ese parque va a desaparecer, de que se va a crear ahí un edificio. Y al leer Doraemon vemos que, bueno, que el tiempo no pasa, que ese parque sigue igual, y esa sensación de ver ese solar con tubos como un lugar atemporal donde se ha detenido el tiempo, como que se transmite muy bien al lector. El lector, voy a ser breve porque creo que me estoy liando un poco, o mejor dicho, creo que no estoy siendo muy claro. Eso no lo tengo apuntado, me ha surgido ahora. A veces es por eso que me gusta hacer los vídeos improvisados, porque a veces me vengo arriba y me surgen nuevos pensamientos, nuevas cosas que quiero decir. Digamos que leer Doraemon es como transportarte a la infancia. Y es un manga que ya digo, que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Los niños, pues porque son el público objetivo, y los adultos, pues porque se pueden maravillar por lo bien hecho que está. Y aparte, yo soy de la creencia de Walt Disney, como decía Walt Disney lo crea fervientemente, y también otros creadores como Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario, que por mucho que crezcamos, por muy adultos que seamos, por muy viejos que seamos, en nuestro interior siempre tenemos vivo a un niño interior. Y por eso muchos adultos, pues bueno, siguen sintiendo nostalgia, siguen disfrutando con cosas que les retrotraen a la infancia, ya no solo dentro del ámbito pues, cultural, sino ya pues simplemente haciendo cosas como pasear cerca de el parque donde uno jugaba de pequeño. Yo, por ejemplo, me pasa muchas veces que paso caminando delante del patio de mi colegio, del colegio al que iba de pequeño, y me invade una sensación de nostalgia que vamos, y en parte pienso que es por eso, porque mi niño interior sigue en vivo, y por eso sigo disfrutando de cosas como Doraemon, y no me avergüenzo en absoluto de ello. Yo, ya digo, complejos cero, no soy un acomplejado en ese sentido. Y es que ya digo,
no hay que tener complejos, hay que disfrutar de las obras independientemente de el público al que vayan dirigidas. Por eso sigo leyendo shonen, manga dirigido a público adolescente, y también disfrutar pues de las obras en general, es decir, no buscar solo aquí que una obra te transmita un mensaje que te haga ver la luz, sino también disfrutar de obras cuya única pretensión sea divertir. Y es el caso pues de algunas historias de Doraemon. Hay historias que ya digo que tienen moraleja, tienen un mensaje, pero otras no tienen ningún tipo de mensaje, como por ejemplo me viene a la mente ahora mismo una historia en la que Doraemon simplemente saca un invento para crear, para moldear nubes. Y bueno, es una historia en la que simplemente los niños junto con Doraemon se dedican pues a construir columpios, tal, a divertirse, y ya está. Esa es la historia. Pero es una historia muy bonita, muy enternecedora también. Y es que lo pone bien claro en un texto, aquí incluido en uno de los tomos de Doraemon, de esta edición, y que yo he apuntado aquí para leerlo, y que refleja bastante bien, de forma condensada, lo que acabo de comentar, así de forma dispersa. Y es lo siguiente, lo voy a leer, ¿vale? Es lo siguiente. Las calles y el solar que aparecen en el cómic de Doraemon, incluso las relaciones entre sus personajes, representan la infancia en sí misma. Esto lo dijo Fujiko Fuyo, todo se ha dicho. Y continuó. Los niños que dibujo también contienen una parte de mí mismo. Y es que Doraemon no deja de ser eso. Doraemon es una oda a la infancia. Una oda a la infancia y a la imaginación. Y es que es una obra que, ya digo, transcurre en un entorno cerrado, en un barrio. Pero los inventos de Doraemon, es decir, ahí no tienen fin. No tienen fin. El fin está en la imaginación, y la imaginación no tiene fin, es ilimitada. Y es por eso por lo que Doraemon pues terminó siendo un manga con 1344 historias, o sea, una barbaridad. Y además es una serie que ya no solo transmite un mensaje muy bueno, muy positivo, el de no seas un vago, no dependas de la tecnología, no tomes atajos en la vida, no tires de picaresca intentando justificar comportamientos que sabes que no son buenos. Es una serie que ay, no me sale la palabra, que hace que seas, que potencia la imaginación, potencia la capacidad de imaginación del lector. Y es que os voy a poner otro ejemplo personal, y es que yo cuando veía Doraemon, luego me imaginaba yo pues mis propios inventos de Doraemon. Y fijaos lo que os voy a decir, que en los momentos duros, ya de mi temprana adolescencia en el instituto y tal, yo me imaginaba cómo sería tener a alguien como Doraemon que me pudiera ayudar. Y me montaba mis historias, de ahí que luego hiciera un cómic y tal, que estará por ahí perdido, no lo voy a enseñar aunque lo encontrara porque me da vergüenza ajena. Esto como los mangakas que se guardan sus primeros trabajos, como en el caso de Fujiko Fuyo, que hay una obra a la que le enseñaron a Osamu Tezuka cuando le conocieron, no la han mostrado nunca al público. Bueno, pues yo también hago lo mismo. Pues eso, el caso es que Doraemon es una serie que ya nos potencia la imaginación del lector hasta el punto que le hacen sobrellevar malos momentos de la vida real. Y es que esa es una de las cosas por las que valoro tanto a Doraemon, por la que valoro tanto a Doraemon y a muchas obras de ficción, por cómo esa ficción nos transmite algo que hace que sobrellevemos, que hace que superemos las dificultades con las que nos vamos encontrando en la vida real, sin dejar de lado la vida real. Es una serie muy buena, Doraemon, y que ya digo, y que yo recomiendo fervientemente porque, vamos, es una serie con la que además, madre mía, aún voy por la tercera página, pero bueno, yo creo que ya he dicho mucho de lo que tengo aquí apuntado porque en mi mente he logrado retener, para mi sorpresa, bastantes cosas que apunté ayer. Y es que es eso, es una serie que ya digo que yo recomiendo mucho. Y bueno, tengo aquí apuntado cosas en relación a unos comentarios que me dejaron en la pestaña comunidad cuando anuncié que iba a hacer el videocomentario de Doraemon. Y es que me preguntaban si
el manga es mejor que el anime. Bueno, yo ya sabéis lo que suelo decir ante esa pregunta. Yo pienso que son formatos diferentes. Tenemos el formato cómic, el formato audiovisual, cada uno con sus respectivas virtudes. Ninguno es mejor que el otro. Los dos tienen sus virtudes. Y ninguno de los dos me parece un formato limitado, para nada. Yo disfruto más leyendo manga y yo valoro más el manga de Doraemon, pero más que nada porque es el original, la obra original. Es lo que creó Fujiko F. Fuyo. Vemos en esta obra su estilo de dibujo, el universo que creó de primera mano, de la mano de Fujiko F. Fuyo. Y por eso yo valoro tanto el manga de Doraemon. Y además tiene un estilo de dibujo que a mí me gusta más que el que tiene la adaptación anime. Bueno, el que tiene la versión de anime, porque la versión de anime tiene muchos capítulos que son totalmente originales, que no adaptan ninguna historia del manga. Y es que el dibujo de Doraemon del anime tiene un estilo, a mi parecer, muy rígido. Los personajes lucen muy rígidos. No me gusta cómo están dibujados, no me termina de convencer. Sin embargo, en el manga yo veo cómo están dibujados los personajes, cómo está dibujado Nobita, Doraemon, Gigante y el resto del elenco de personajes. Y les veo como más vivos, como, no sé, es que os voy a poner un ejemplo, un paralelismo para que me entendáis. Yo veo el dibujo del anime de Doraemon y les veo tan rígidos como, por ejemplo, los dibujos estos estadounidenses rollo Los Simpson o Futurama, los veo como muy rígidos, como muy estáticos. Sin embargo, veo el dibujo del manga de Doraemon y a los personajes los percibo como en movimiento constante, como los dibujos clásicos de Bugs Bunny, de los Looney Tunes, vamos. O los clásicos de Disney, de las películas de Disney. Así los percibo, como llenos de vida, como más en movimiento, todo más fluido, y eso también se debe en parte a la gran narrativa, a las grandes dotes como narrador de Fujiko F. Fuyo. Ya comentaba antes, lo que me sorprendió leyendo este manga, lo habilidoso que era, la gran capacidad que tenía para contar en pocas páginas una historia en la que pasaban muchas cosas y que el lector no tuviese la sensación de que se había perdido algo, ni mucho menos. O sea, es increíble, es un manga que ya digo, recomiendo fervientemente, porque ya no solo porque es historia del manga, porque es un manga que influenció a muchos mangakas y a muchos creadores y artistas japoneses que ya no se metieron en el manga, sino que se dedicaron simplemente al arte, como por ejemplo Murakami. Y ya digo, es una obra que por su alto valor icónico y por su influencia yo ya pienso que es un básico, un manga que debería estar en toda buena mangateca que se precie de serlo, tal cual. Y es una serie también, voy a decir otra cosa en relación a un comentario que me dejaron también en la pestaña comunidad, y es que me hablaban de Shin-Chan en colación a que había mencionado Doraemon. Y es una cosa que suelo ver a menudo aquí en España, y es que la gente tiende a relacionar Doraemon con Shin-Chan, pero es como relacionar, no sé, es que no tiene nada que ver, más allá de que ambas obras tienen un toque humorístico, y de que están ambientadas en un entorno costumbrista, y de que aprendemos a través de ellas pues cosas inherentes a la sociedad japonesa, es que no tienen nada en común. Es decir, Doraemon es un kodomo manga, un manga dirigido pues a un público infantil, a niños pequeños. Y Shin-Chan es un manga para adultos, un manga publicado en una revista para adultos con un humor claramente dirigido a un público adulto. Que no digo yo que un adolescente no lo pueda disfrutar. Yo de adolescente, veía el anime Shin-Chan y lo disfrutaba. Pero es de adulto como uno realmente lo disfruta. Es como los Simpson, vamos. Pasa lo mismo que con los Simpson, con Shin-Chan. Que uno puede ver de adolescente o de crío incluso los Simpson, pero como de verdad los disfrutas de adulto. Pues con Shin-Chan pasa lo mismo. Y es que ya digo, yo pienso que la gente relaciona Doraemon con Shin-Chan aquí en España porque ambas se emitieron en una franja horaria
similar por las mañanas. Pero vamos, que es un error eso, que Doraemon es para niños pequeños y Shin-chan para adultos. No tienen nada que ver. De hecho, uno se pone a ojear las revistas en las que se publican ambos títulos y son pues totalmente diferentes. Doraemon se publica en revistas para niños, se publicaba en revistas para niños y en la actualidad en revistas como la Koro Koro Comics, que es una revista que tú la ojeas y es mangas dirigidos a un público infantil, como por ejemplo el manga de Yokai Watch. Y Shin-chan pues se publica en una revista para adultos. Tú ves los otros mangas que aparecen en publicación junto con Shin-chan y son mangas pues dirigidos claramente a un público adulto. Vamos, un público más 18 o más 21, que en Japón la mayoría de edad es a los 21, según tengo entendido. Pero eso, que no tienen nada que ver. Eso es algo que me gustaría dejar claro, porque a menudo veo cómo gente hace cosas del palo. ¿Qué prefieres? ¿Doraemon o Shin-chan? Retuitea esto si te gusta Doraemon o favorito si te gusta Shin-chan. Y es como, ¿pero qué tiene que ver la velocidad con el tocino? O sea, más allá de que están ambientados en un ambiente costumbrista y en un ambiente costumbrista japonés y tal, no tienen nada que ver. Hasta el humor es totalmente diferente. Todo. También tienen en común cosas, pues por ejemplo, cómo están estructuradas, lo que es el manga. En cada página hay muchas viñetas. Pero eso es algo bastante típico en los mangas costumbristas japoneses. Y también es bastante típico, dicho sea de paso, en los mangas costumbristas japoneses, así con humorísticos y tal, dicho sea de paso, mangas costumbristas japoneses humorísticos, el hecho de que los personajes no crezcan. El hecho de que los personajes sean fieles a unas características sociales, a un entorno con el que el lector se pueda identificar. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Como los Simpson, en pocas palabras, como los Simpson, que tampoco crecen por muchos años que pasen. Hombre, hay algunos mangas que son la excepción. Por ejemplo, el manga de Sazae-san. En ese, bueno, es un manga así costumbrista, con toques de humor y tal, en el que la protagonista crece. Que es un manga que también duró décadas, marcó a varias generaciones. Pero vamos, que no es lo normal, no es lo normal. Pero eso es lo que quería decir, en resumidas cuentas, que Doraemon y Shin-chan no tienen nada que ver, más allá de algunos puntos en común, como por ejemplo, cómo están ambientados, pues eso, en un barrio costumbrista, el hecho de que en cada página lleva muchas viñetas, el estilo de dibujo que es simple pero efectivo, con mucha personalidad, un estilo de dibujo único, que asocia directamente a los autores de ambas obras, pero vamos, más allá de eso, nada más. Y bueno, que me entra hipo. Bueno, terminaré ya hablando de la importancia de Doraemon, de premios que ha recibido y... Bueno, de la importancia de Doraemon yo creo que ya he hablado, una serie súper influyente, que vamos, siempre que veáis una serie así con un estilo simple pero efectivo, pues lo más probable es que Doraemon haya influenciado en ella. Y es que, ya digo, todos los japoneses han leído Doraemon. Eso quiere decir que todos los mangakas, por descontado, han leído también Doraemon, y que Doraemon es una fuente de inspiración para la creatividad, para crear. Doraemon es, ya digo, no solo una oda a la infancia, sino también una oda a la imaginación, tal cual. Eso es Doraemon. Bueno, hablaba antes del dibujo del manga de Doraemon. Es un dibujo, el del manga, que en una sola palabra me parece un dibujo muy bonito. Y el dibujo del anime, a mí ya digo, no me parece tan bonito. Me parece de hecho muy artificial, muy rígido cómo están dibujados los personajes. Además que están dibujados de forma diferente. En este manga, por ejemplo, en esta recopilación de Doraemon a color, nos encontramos a los personajes más pequeños, más redondos, más chibi, por así decirlo. ¿Sabéis, no? Y eso en el anime de Doraemon se pierde. Otra cosa que me gustaría comentar es cómo el personaje de Doraemon va cambiando. Cambió desde el momento de su creación en enero de 1970 hasta mediados de los 70. Y es que podéis verlo en esta portada. No sé si la veis bien, voy a aquí apartar esta figurita. Así ya se ve mejor. Veis que Doraemon aquí luce diferente, luce como... tiene un aspecto así brillante, ¿veis? Vemos aquí un brillo, vemos como el brillo reluce en su piel, como enfatizando el hecho de que es un robot, y le vemos diferente a como está dibujado aquí.
no tiene estos labios, hocico así curvado, sino que tiene una línea sin más. Y es que Doraemon es un personaje que en el momento en el que fue creado fue dibujado de una forma diferente. ¿Veis? Tiene también las patitas de color carne y aquí las tiene de color blanco. También la cola en esta versión era de color azul y aquí en la versión definitiva es de color rojo. ¿Veis la colita? Y esto se debe a que, bueno, pues lo típico, que uno crea un personaje y al dibujarle muchas veces pues va cambiándole, va mejorándole hasta acabar pues con el diseño definitivo con el que todos le conocemos y por el que es famoso. También bueno, ya para ir terminando voy a hablar pues del éxito de Doraemon, ya no de la influencia sino del éxito. Y es que es impresionante el éxito de esta serie, que en parte es totalmente comprensible teniendo en cuenta que es una serie con la que crecen todos los niños japoneses. Los padres que tienen a los hijos les dejan leer Doraemon, que es el manga con el que ellos también se criaron. Y es un manga, pues ya digo, intergeneracional, atemporal, con un mensaje que sigue calando hondo, que no ha envejecido para nada mal. Y ya digo, tiene una franquicia de películas, se han hecho ya no solo series de animación, se han hecho, todo se ha dicho, 3 series de animación. La primera serie de animación se hizo en 1973 y es una serie de animación que duró poco, 20 y pico capítulos. La segunda serie, que es la que nos llegó aquí a España, comenzó en 1979 y terminó de emitirse en el año 2005. O sea, una serie con 1787 capítulos. Poca broma. Y luego, al mes siguiente de la finalización de esta segunda serie, en abril de 2005, comenzó la tercera serie de Doraemon, que es la que actualmente pues, se está emitiendo aquí en España. Que es una serie que, bueno, que tiene un estilo de dibujo más parecido al del manga de Fujiko F. Fuyo, pero aún así no es exactamente igual. Es curioso cómo... esto es algo que estaba pensando yo el otro día, que la mayoría de los mangas terminan en el momento en el que muere el autor. En el caso de Doraemon así fue. De hecho, Doraemon se sigue publicando en revistas y tal, pero son historias que se hicieron ya hace pues 30 años o 20 años. Historias que se hicieron hasta 1996, reediciones, vamos. Pero en el caso de los animes como que siguen otro camino, y en el caso de Doraemon pues como la imaginación no tiene fin, porque los inventos de Doraemon son infinitos, los inventos que se saca de su bolsillo mágico son infinitos, pues el anime igual es infinito. Terminará cuando terminen las ideas, y las ideas nunca van a terminar. Y bueno, aparte de las series de Doraemon, pues se han hecho películas, y es importante decir esto, porque tiene relación con el éxito de Doraemon ya como franquicia, y es que la franquicia de películas de Doraemon, las películas de Doraemon, vamos, es la franquicia de películas más taquilleras en Japón. O sea, la franquicia de Doraemon de películas es la franquicia más taquillera en Japón, por encima de franquicias como Harry Potter o Dragon Ball, One Piece o Godzilla incluso. Es la franquicia más taquillera en Japón, para que os hagáis una idea del gran éxito que tiene Doraemon. Que ya digo, yo cuando fui en 2017 a Japón, aluciné con la omnipresencia de Doraemon. Y de todos modos no es algo que me extrañara mucho. O sea, me impactó, pero tampoco fue algo que dije, no me lo esperaba. No. Y es que en el año 2008, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, que por aquel entonces el ministro de Asuntos Exteriores era Taro Aso, que a finales de ese mismo año se convirtió en el primer ministro de la nación de Japón, un ministro que además, un mandatario que además se consideraba a sí mismo otaku, porque hay una anécdota bastante curiosa, que a este político le pillaron en un aeropuerto leyendo manga, leyendo Rozen Maiden, y él dijo que sí, que se consideraba otaku. Bueno, pues cuando era ministro de Asuntos Exteriores, en el año 2008, nombró a Doraemon embajador del anime. El objetivo, pues era para que dar a conocer el anime y el manga más allá de las fronteras de Japón,
y que así la gente pues se profundizara más en ese gran arte que es el manga y el anime, y de ahí pues se interesara ya en otros aspectos de la cultura japonesa, como su historia, su sociedad, etcétera, su idioma. La prueba está, por ejemplo, en unos datos que leí en Estados Unidos, que en los años 90 no llegaban ni a los 500 los que estudiaban japonés, pero a finales de la década pasada había, vamos, cientos de miles de personas que se metieron a estudiar japonés sin salirse de Estados Unidos. Y en España pasa algo parecido. ¿Por qué acabé yo en Japón yendo de turismo? ¿Por qué me intereso ya no solo por el manga y el anime, sino por otras artes como el cine o su historia o su sociedad y tal? Pues por eso mismo, todo empezó con series como Dragon Ball o Doraemon. Y por eso Doraemon fue nombrado embajador del anime por el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés. Y además Doraemon es uno de los personajes más icónicos de la historia del manga y el anime, junto con otros como Astro Boy, Shin-Chan, Goku de Dragon Ball, Sailor Moon, la protagonista de Sailor Moon, y por eso aparecieron pues en ese panel de las Olimpiadas de Tokio 2020, Olimpiadas que por desgracia no han podido celebrarse por los motivos que todos sabemos. Pero vamos, que allá aparecían en un panel los personajes más icónicos, más famosos de la historia del manga y el anime, entre los cuales no solo se encontraba Goku y tal, sino también pues, Doraemon. Además de Doraemon, el manga ganó el primer premio cultural Osamu Tezuka en 1997 y también el premio de mejor manga para niños en 1982 de los premios manga de la editorial Shogakukan, que fue la primera edición en aquel año, en 1982. Y es que Doraemon, ya digo, es patrimonio cultural, así lo digo, no exagero, es patrimonio cultural, es un manga de suma importancia. Ya digo, fue firmado por Fujiko Fuyo, por los dos autores que componían el dúo formado por Fujiko F. Fuyo y Fujiko Fuyo A, que son los nombres por los que ya firmaron por separado a partir de finales de la década de los 80. Y ya digo, una obra atemporal con un mensaje muy positivo que motiva. De hecho, yo muchas veces pienso en Doraemon cuando se me pasa por la cabeza lo de dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, entre otras cosas. De hecho, es una serie muy buena, es que es muy buena, tiene un mensaje muy positivo. Eso de no presumas de cosas que luego pueden usar en tu contra. Es como que se nos está diciendo a través de esta serie ese refrán japonés de el águila poderoso no enseña sus garras. Creo que era así. O el tigre poderoso no enseña sus garras. Es muy japonés eso. Y Nobita pues hace justo lo contrario. Justo lo contrario que se les enseña a los niños japoneses en los colegios y en la familia. Que no presuman, que sean humildes. Y esa es una de las cosas que más valoro de la sociedad japonesa, la humildad. Y eso es algo que le falta a Nobita. Y es que lo que me gusta de esta serie, que te pone personajes como ejemplo de lo que no hacer. De hecho, el personaje más sensato de esta serie es Shizuka y Dorami, la hermana de Doraemon. O sea, los personajes femeninos son los más sensatos de esta serie, porque los demás telita. Bueno, luego hay otros chicos que también son bastante decentes, pero no se puede decir lo mismo del trío formado por Nobita, Gigante y Suneo. Suneo, es que me encanta, me encanta. Madre mía. Ya digo, Doraemon es una serie muy buena y se tiene bien merecido el personaje de Doraemon el hecho de que fuese nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores como embajador de anime. Una serie, ya digo, que debería ser, que lo es, de hecho, patrimonio cultural de Japón, y que no me extraña que tenga éxito en todo el mundo. Es un buen ejemplo de que en el mundo en realidad, por mucho que nos intenten manipular los políticos y tal, todos somos humanos y todos buscamos pues lo mismo, que es el bienestar de nosotros mismos y de todos los que nos rodean. Y ese es un mensaje que también está bien patente en Doraemon. Doraemon, el gato cósmico, de Fujiko F. Fuyo. Ya digo, una serie maravillosa. Os recomiendo el manga porque ya digo, esta edición, 6 tomos nada más, es una edición que no puede faltar en toda una buena mangateca que se precie. Es básica.
tiene que estar en toda buena mangateca que se precie. Así que nada, gente, bueno, yo he comentado, para mi sorpresa, todo lo que tengo apuntado en estas 4 páginas de cuaderno. Todo lo que tengo aquí apuntado, ya lo he enseñado antes, ¿veis? Uy, que se me cae. Lo vuelvo a enseñar, ¿veis? Para mi sorpresa, lo que tenía apuntado en la página 3 lo he comentado de memoria, sin ni siquiera mirarlo. En la página 4 ya he tenido que mirar. Pero vamos, creo que no me dejo nada. Siempre hago esto en mis reseñas. Cuando ya he hecho todo lo que tenía que decir, reviso así un poco por si me dejo algo en el tintero. Pero no, he dicho todo. Oh no, me he dejado una cosa. ¿Por qué se llama Doraemon Doraemon? Menos mal que lo tenía que apuntado. Doraemon es un acrónimo entre la palabra dorayaki, Dora, de dorayaki, que es un bollo, un dulce japonés formado, vamos, que son como dos bollos y dentro tienen una pasta de judías, ¿sabéis? No es chocolate, no es chocolate. Que aquí se venden lo mismo, unos bollos que son iguales pero tienen chocolate dentro, ¿no? Son bollos que contienen, pues eso, una pasta de judías dulces y a Doraemon le encanta. A Doraemon le encantan. De hecho, fijaos la fama de Doraemon, que es tal que muchos de estos dorayakis se venden con Doraemon dibujado ahí en el envase. Es algo parecido a las galletitas de Shin-Chan, ¿sabéis? Las galletitas estas que tienen un cocodrilo rosa dibujado donde vienen metidas. En el embalaje, vamos. En la caja de galletas. Pues lo mismo pasa con los dorayakis, que nos encontramos dorayakis en los que en el plástico, en el envoltorio, nos encontramos a Doraemon dibujado, como reclamo publicitario. Y bueno, Doraemon pues es un acrónimo entre la palabra Dora, de dorayaki, y Mon, que es un sufijo de monstruo. Aunque luego hay gente que me ha comentado que Mon viene de Emon, que era una especie de sufijo que se le daba en el pasado a pues señores feudales y tal. ¿Sabéis? Ahora mismo no me viene ningún nombre, pero que era un sufijo así como distintivo, que daba pues una aura de señorío, de poderío a los señores feudales. Curioso que un robot del futuro tenga ese sufijo, ¿verdad? En el caso de aceptar eso. Pero vamos, yo, según lo que he leído en varios libros de historia del manga, Mon de Doraemon viene de monstruo, que es el sufijo que se usa pues para Pokémon, Pocket Monsters, Digimon, Digital Monsters, ¿sabéis, no? Hasta la influencia de Doraemon la podemos ver ahí. En fin, Doraemon, un manga que ya digo, que no puede faltar en ninguna buena mangateca que se precie y del que podría estar hablando incluso más. Porque no veáis la de datos que me dejan en el tintero hablando de esta obra y en particular del proceso creativo de esta obra y de la vida del dúo formado por estos dos autores que dan nombre al dúo Fujiko Fuyo. Así que nada, gente, bueno, espero que este vídeo comentario os haya resultado entretenido, interesante. Espero que hayáis disfrutado de mi compañía, me hayáis visto, me hayáis escuchado. Y nada, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.